Bien, 2 de la tarde con 20 minutos. Quiero que vean las siguientes imágenes porque son impactantes. La delincuencia ataca a toda hora y en todo lugar. Una mujer estaba esperando el ascensor en su edificio y finalmente un delincuente entra para robarle de esta forma. Impactantes las imágenes que vemos ahí en pantalla. Max Frick nos cuenta los detalles de cómo termina esta historia. Max, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y una violencia realmente inusitada en este sujeto que ataca a estas dos jóvenes que además son muy pequeñas, tienen 18 y 17 años. Ellas presumen que del trayecto desde el metro hasta este edificio ubicado en calle Arturo Prat con Cóndor, el sujeto las siguió porque había visto que tenían objetos de valor que habían guardado en una de las carteras. Es en ese contexto que ellas dos tocan el citófono, ingresan al edificio y la puerta generalmente tiene un espacio de tiempo en el cual permanece abierta y ese es el momento que aprovecha este delincuente para evitar que la puerta se cierre, ingresar rápidamente al hall del edificio y atacar a una de estas jóvenes a quien rápidamente la tira al suelo para quitarle su cartera, la empuja de una forma bastante agresiva, comienza a forcejear con ella y finalmente en poco más de 5 o 6 segundos logra arrebatarle la cartera y queda encerrado en el edificio porque la puerta ya se había cerrado, pero nos comentaba la madre de una de las víctimas que por casualidad pasa a llevar el botón de apertura de la puerta y es así como logra salir. Todo esto ante la mirada realmente asombrada de todas las personas que estaban ahí, principalmente en la conserjería. Estas dos jóvenes amigas intentan seguirlo, pero después se dan cuenta que era una maniobra bastante arriesgada porque probablemente podía estar acompañado de otro sujeto, podía estar con algún tipo de arma, así que finalmente desisten de este hecho. Hacen la denuncia y además denuncia a esta familia que Carabineros nunca pudo llegar, no tenía aparentemente un carro para asistir al lugar y tuvieron que ir a la comisaría a hacer la denuncia en donde tuvieron que esperar gran cantidad de tiempo para poder denunciar este robo con violencia que ocurre al interior de este edificio, prácticamente en el ascensor de este recinto, porque estas dos jóvenes ya habían tocado el botón para subirse al ascensor y es ese momento de descuido el que aprovecha este delincuente para sustraerles esta cartera. Pidieron explicaciones en el edificio no les dieron ningún tipo de explicación, más allá de que dijeron que no hubo un cierre de la puerta, no les explicaron nada más, no les dieron, la verdad, ellos decían las disculpas, fue lo único que nos dieron, pero no apoyaron en nada a estas dos jóvenes que lamentablemente sufrieron este violento robo. Vamos a escuchar las declaraciones de una de ellas y también de la madre de una de estas jóvenes que estaban realmente preocupados y en su momento atemorizadas por lo que les había ocurrido con este robo muy violento al interior de este edificio ubicado ahí en el centro de Santiago. Caminando y ahí después llegamos y esperamos el ascensor y el tipo entró y botó a mi amiga y le robó. Fue muy complicado ese momento, me imagino que estaba muy nerviosa, muy preocupada. Es que nos asustamos al principio como que no habíamos visto que él estaba robando y cuando ya nos dimos cuenta que era como así como igual súper fuerte, igual nos asustamos muchísimo y como que atinamos a correr detrás de él, pero después nos quedamos ahí en la puerta porque ¿qué íbamos a hacer también? Entonces como que preferimos quedarnos adentro y después mi amiga obviamente como que igual estaba más asustada que yo porque a ella fue la que le robaron y se puso a llorar y todo, obviamente estábamos súper como desesperados porque no sabíamos qué hacer. Lo que pasa es que mi amiga como vive por ahí igual conoce como gente, entonces nosotros pensamos que, o sea, yo pensé porque yo no conozco a la misma gente que ella conoce. Y yo pensé que como que la abrazó así de broma y tal. Y ella también pensó y por eso como que se dio vuelta para mirarlo. Y ahí fue cuando como que el tipo la tiró al piso, cuando ella como que se dio vuelta porque como que también perdió el equilibrio y todo. Y ahí cuando yo escuché que le dijo como pásame la cartera, yo ahí recién me di cuenta de que le estaban robando. Al entrar, el brazo de la puerta del edificio es lenta y se logra ver en las imágenes. Entonces las niñas entran, esperan en el ascensor y el tipo entró. Aprovechó que la puerta todavía no se cerraba. Todavía no se cerraba, exacto. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un cambio quizá en el edificio porque se aprovechó de esto, pero claramente se nota que el tipo no viene con ellas. Entonces después de esto, el tipo la aborda, se abalanza encima de ellas y ahí es cuando ellas como que quedan en shock y él le dice pásame la cartera, tirándosela y él sale corriendo.
Bueno, nosotros esta mañana estuvimos en ese edificio, le consultamos a algunos residentes y a la propia administración. Claro, la administración rehusó hablar con nosotros, incluso cuando llegamos, curiosamente, la puerta estaba abierta, la cerraron cuando nosotros llegamos y vieron que estábamos preguntando por este hecho que había ocurrido el domingo recién pasado, pero los residentes decían el edificio en general es bastante seguro. De hecho, tiene un sistema en el cual las personas con el código QR de su cédula de identidad pueden ingresar, pero nos decía un residente que es más fácil tocar el timbre y que el conserje te abre. Decía, claro, el conserje a lo mejor no conoce a todas las personas y abren simplemente, pero en esta oportunidad lo que ocurre es que la puerta no se alcanza a cerrar cuando ingresan estas dos jóvenes y ese es el momento el que aprovecha este delincuente para ingresar y realizar este robo realmente violento. Escuchemos declaraciones de residentes de este edificio que estaban preocupadísimos con lo que había ocurrido y también de Aníbal Ahumada, que es el presidente de la Unión Nacional de Administradores de Condominios de Chile. Lo ideal es que todos ocupáramos el código QR que tenemos de forma personalizada integrado en nuestro Open Root para poder ingresar y no tocar el botón. Lo que ocurrió esa vez es que la persona se aprovechó de eso, de que el conserje se confundió un poco y entró porque justamente desde acá puedes mirar quién espera el ascensor. Sí, fue realmente violento. Para mí cualquier cosa que sea una agresión es bastante violento. A mí yo le tengo miedo. Cuando no veo a alguien que no conozco, no me subo. Claro, uno no carga cosas materiales tanto, pero el susto. El delincuente aprovechó que justo la puerta no se había cerrado. Eso exactamente. Hay que tener más cuidado. Yo le digo a mi nieto, no te metas si no conoces a nadie. Quédate ahí tranquilo. Y me parece impactante igual porque yo me siento bastante segura en este edificio y a veces llego tarde en la noche y bueno, nunca me ha pasado nada y bueno, me llama la atención bastante. Lamentablemente el descuido que pudimos apreciar en el video donde es asaltada esta residente dentro del edificio es precisamente porque no se tomaron las medidas adecuadas de seguridad. En este caso, la propia víctima debió haberse cerciorado de que la puerta de entrada peatonal se cerrara de la manera correcta y de esa manera ella iba a estar atenta a lo que estaba sucediendo en ese momento y que se iba a dar cuenta que podría estar alguien ingresando. Lo mismo sucede con la entrada y salida de vehículos. Recomendamos a los administradores que los conductores esperen a que se cierre el portón antes de continuar o de terminar de ingresar al edificio y de esa manera entonces evitar que ingresen desconocidos hacia el condominio. Claro, declaraciones que captamos con el camarógrafo más trabajador de Chilevisión, que es Robinson Hernández, con respecto a estas personas que viven en ese edificio y que, claro, algunas decían que es bastante seguro, que existen medidas de seguridad, que los conserjes incluso pueden estar atentos a quien ingresa, pero lamentablemente acá se produce un lapsus muy corto en el cual estas víctimas que ingresan dejan la puerta para que se cierre, pero queda un tope en el cual la puerta no se cierra y ese es el momento en el que aprovecha este delincuente para ingresar. Las imágenes han sido viralizadas precisamente para poder identificar a este sujeto y claro, si alguien puede identificarlo, puede dar aviso a la policía para poder detenerlo. Fue un acto violentísimo el que sufrieron estas dos menores, las cuales evidentemente quedaron muy traumadas tras esto, incluso en su momento pensaron en seguirlo, pero claro, era una idea descabellada porque podría salir más caro aún. No se sabía si andaba con otras personas o incluso se podía andar armado. Tremendo, Max. Ahora vamos a tener que estar atentos al tiempo en que se cierra la puerta de un edificio para poder estar más seguros. ¿Cuánto te demora en subirte al ascensor? No sé. También. Es increíble. Atento a absolutamente todos los detalles entrando a un edificio, en auto, a pie, porque la delincuencia